En nombre del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, les damos la bienvenida a este espacio Un Café con Diálogos Subterráneos de la Literatura del Gran Caribe, que hace parte de la programación del Día de la Afrocolombianidad. Agradecemos a nuestras invitadas Mónica María del Valle de Hidárraga y Juliana Javier. Bienvenidas Mónica y bienvenidas Juliana. Mónica María del Valle Hidárraga es doctora en estudios culturales hispánicos, profesora de diferentes universidades del país, traductora, investigadora, escritora y cofundadora de la editorial La Sirena Editores. Algunos de sus libros son Poética Política de José Lezama Lima y La familia rural y sus formas de diálogo en la construcción de paz en Colombia. Y este último libro está en compañía de otros autores. Juliana Javier, quien estará conversando con Mónica, es escritora, docente y correctora de estilo. Es autora del libro de ensayos Cultivo una rosa blanca, Martí desde el epistolario, 7 veces Lucía, con el que obtuvo el Premio Nacional de Novela Ciudad Pereira en el 2018, y Pecuecienta, Historia de un desencantamiento, con el que obtuvo la beca Libro Ilustrado de la Secretaría de Cultura en el 2019. Bienvenidos a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Secretaría de Cultura y a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía por esta invitación. Yo estoy muy feliz de compartir esta conversación con una persona que admiro y que ha realizado un trabajo muy importante de rescate y de divulgación de la literatura y la cultura del Gran Caribe. Moni, bienvenida. Bueno, y quisiera que iniciáramos este viaje hablando del agua. Sí, cuando pensábamos en un título que pudiera resumir los temas que íbamos a tratar en esta charla, se nos ocurrió primero el de diálogos subterráneos de la literatura del Gran Caribe, pero luego, hablando contigo, me pediste que lo cambiáramos por diálogos acuáticos, porque el término subterráneo podía aludir a la idea que es construida históricamente de la centralidad de la tierra y del saber, a la idea de que efectivamente existe un centro y de que fuera de ese centro todo es margen, sí, periferia. Esa idea, la del agua, Mónica, me hizo volver a un texto tuyo que había leído hace tiempos y que se encuentra publicado en este libro, Playas en la Costa Caribeña Colombiana, del que tú fuiste editora, y ese texto dice así: la unión submarina, la historia es el mar, que sumaron al asco del primer mojón, el escalofrío de la muerte masiva de africanos en especial, y que al hacerme bajar los ojos hacia mis pies en el agua, me mostraron en las aguas de la bahía de Fort-de-France que las corrientes son múltiples en varias direcciones, recorridas y pobladas por legiones dispersas, y no una tranquila onda sucesiva y lineal. Así el mar, en un ángulo óptico distinto, empezó a develarse más bien como construcción ficcional, como vehículo histórico. Y aunque yo quisiera leer todo este texto en su totalidad porque es muy bello, este texto que habla de cómo el mar se materializó en ti, me quedo con la imagen del mar como ese lugar de corrientes múltiples, como ese lugar de cruce y como ese lugar de encuentro. Y quisiera preguntarte, Mónica, ¿qué importancia tiene el agua al hablar de la literatura del Gran Caribe? Esa agua que también está contenida en el nombre del proyecto editorial del que eres cofundadora, La Sirena Editora, y cómo el agua te llevó a ti a convertirte en exploradora de este Caribe fluctuante. Bueno, Juliana, pues primero un saludo para vos, muchas gracias por la invitación. A mí me da mucho contento pues poder estar aquí conversando con vos, en especial con vos, y pues agradezco también, ¿no? Como este encuentro que ha posibilitado la Secretaría, la Biblioteca, Clepsidra, ¿no? A su manera también. Responder tu pregunta implica casi que hacer una historia de la literatura caribeña contemporánea y antigua, casi, creo, ¿no? Si nos ponemos muy serios, sería algo como que durante un montón de tiempo
pues el foco de las historias literarias, la manera como la gente clasificaba y clasifica un poquito aún las historias literarias, era basado en como en lugares terrenales demarcados nacionalmente, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar literatura cubana, literatura, no sé, haitiana, literatura de Jamaica en los estantes, ¿no? Y eso correspondía como a una visibilidad de la tierra, ¿no? De que lo que nosotros hacemos es sobre un soporte terrestre, que habitamos un mundo como sobre todo de tierra. Pero ha habido un montón de trabajos pues muy recientes, uno tendría que decir, que tienen que ver con varias cosas. Eso se puede como abarcar o envolver todo dentro de algo que sería como preguntas por el medio ambiente o ecocrítica, muy aupados por artistas de todo género y también por geógrafos. Entonces, con todo ese cambio y pues con gente que presionaba para decir, no, un momentico, mire que el Caribe no son solo las islas, un momentico, no es solo la cuestión de la tierra, porque si usted quita el agua, entonces, ¿de qué vive la gente que vivía ahí? ¿Cierto? ¿Dónde quedan los cruceros? Pues para los otros que hacen cruceros y todo eso. Y entonces eso empezó a cambiar y ahora pues hay una preocupación muy grande por qué es eso del agua en el Gran Caribe. Y en el Gran Caribe estamos incluidos nosotros también. Si uno mira, por ejemplo, un mapa hidrográfico del continente, uno ve que ahí hay una conexión, ahí sí, subacuática, ¿cierto? Entonces, la conexión terrestre no es tan evidente, aunque existe, porque también hay por debajo del mar cadenas montañosas, por ejemplo, las explosiones de volcanes recientes en San Vicente, pues obedece a que ahí hay volcanes submarinos, ¿cierto? Entonces también hay tierra ahí por debajo, esa conexión se puede hacer todavía de otras maneras, pero intentando desplazarnos más hacia una idea que no sea la del agua como vacío, sino la del agua como nutriente, como un vehículo, como recipiente, como dador, como espacio imaginativo de los dioses y también pues de otras criaturas, no necesariamente sobrenaturales. Todo eso pues tiene que ver con intentar ir para ese lado, ¿no? Eso como muy en grande, ¿no? A mí me interesa en particular el agua por trabajos que hicimos pues con un grupo anterior, con el grupo G Caribe. Eh, Me interesa por el turismo y me interesa mucho por el lado de las religiones afro, para las cuales el agua pues es otra cosa. Sí. Sí, y eso me hacía recordar un poco el inicio de Changó, que inicia con una carta al compañero de viaje y con una invitación a subir a bordo, a esas nados negreras. Y ahora, sí, Y el final, que es precisamente esa entrega desde el agua, ¿cierto? A eso que está ahí en esos contrafuertes terrestres. Muy bonito. y pensando un poco en el marco de la semana de la afrodescendencia en el que está inserta esta charla, yo me preguntaba, un poco pensando esa idea del agua como lo móvil, como vehículo, como decías tú, que puede conectarnos con la oralidad y con la idea de un mundo que no es binario, o sea, un mundo en el que los términos con los que nos referimos a ciertas realidades tienen son una construcción histórica, pero no algo que defina per se, ¿cierto? Y un mundo en el que también, como pasaba en Changó, no se habla de la noche y del día, sino de la noche-día, ¿cierto? De la risa y el llanto, sino de la risa-llanto, del ayer-mañana. ¿Por qué hablar, Mónica, del Gran Caribe y no solamente de lo afrodescendiente, ¿cierto? ¿Qué podemos entender por el Gran Caribe? Y digamos, ¿qué connotaciones trae eso a la literatura y a las expresiones artísticas y culturales? Es muy bella esa pregunta, Juliana. Ve, y lo primero sería decir que la noción de gran Caribe lo que hace es como explotar, ¿cierto? Los límites y un poquito querer deslindar otra vez los márgenes nacionales
que tienen mucho que ver con una historia larga, colonial, por ejemplo, de lenguas, quién colonizó qué partes, qué lengua se habla ahí. Entonces, un poco deslindar eso, intentar pensar por encima de esas divisiones nacionales, algunos elementos comunes que podían aglutinar toda una zona, y esa zona ni siquiera es geográfica. O sea, lo más bonito, creo yo, también es lo más difícil y problemático de la noción del Gran Caribe, pero lo más bonito es que dentro del Gran Caribe uno tiene que pensar, por ejemplo, las diásporas. Entonces, toda la gente que se fue de la Guyana para Inglaterra o para Estados Unidos o para Panamá, esa gente, pues, por ejemplo, los que salieron del límite del Mar Caribe, esos también hacen parte de ese Gran Caribe, ¿cierto? Toda la diáspora que se fue, por ejemplo, en los 50 en esos barcos para Inglaterra, hace parte de esas ideas y, digamos, historias y trayectorias que nos interesan, ¿no? Y los literatos son maravillosos en hacer esas conexiones. Por ejemplo, uno piensa en una novela tan bonita como, yo creo que se llama Una isla pequeña. Y ahí hay una historia de, creo yo que es la Segunda Guerra Mundial, y los militares de Jamaica en Inglaterra, y una historia de exclusión dentro de Inglaterra, pero también dentro de las mismas jerarquías raciales montadas por los jamaiquinos, ¿cierto? Entonces hay un montón de elementos, pues para volver, digamos, a esa pregunta, hay un montón de elementos que la noción de Gran Caribe permite contemplar, que la noción a secas de, no sé, literatura antillana, que se limitaría, por ejemplo, a las islas, no nos permitiría. Eso por un lado. En relación con qué nos permite esa noción, digamos, en términos de estudios y pensando en algo como la afrocolombianidad en particular, pues lo primero es que hay políticas de la identidad, ¿cierto? O sea, esa delimitación del Gran Caribe está afinada, afincada a ideas también sobre lo racial. Entonces hubo un momento en que eso era sobre todo el Caribe como negro, le llamaban, ¿cierto? Pero hay paralelamente reivindicaciones de un Caribe, por ejemplo, de raíz hindú o de raíz china, ¿cierto? Hay polacos en el Gran Caribe, hay sirios, libaneses, árabes, o sea, hay un montón de formas de autoidentificarse que circulan por los textos literarios y que para mi perspectiva se pueden apreciar como en contrapuntos con cosas de la literatura colombiana. Entonces uno piensa que el Gran Caribe es algo como por allá súper lejos, o al revés, uno piensa que es muy cerca, y las dos cosas son muy falsas, ¿cierto? A veces eso que parece tan cercano no lo es. Por ejemplo, las novelas de una persona de Jamaica, que usan el creol jamaiquino y sobre todo el creol de Kingston, uno diría, pues sí, ahí está lo negro, uno se une, pero cuando vas a ver, pues es que eso está marcado por cuestiones de clase social que hacen que sea muy diferente a novelas de tipo, no sé, novelas de detectives que tendríamos acá o algo así, ¿no? Se parece más bien a Buenaventura, es lo que yo he pensado. O sea, hay como ese nivel en el que, listo, si estamos buscando conexiones de raza, tal vez Kingston tiene más que ver con Buenaventura o con el imaginario que Colombia tiene de Buenaventura que con otras partes del Caribe más cercanas geográficamente al mar, ¿cierto? A ver, yo no sé si me voy haciendo entender por ahí. Ahora, del otro lado, uno dice, y pues, no sé, chinos, ¿eso qué? ¿Nosotros qué con los chinos? Pues sí, vas a ver que nosotros sí con los chinos, ¿cierto? Y entonces el propósito todo de poder expandir esa noción es como intentar ver esos contrapuntos, cómo hay historias de autoidentificación paralelas, también cómo son diferentes, cómo hay cosas comunes como miedos a cuestiones raciales o a cuestiones religiosas que están ahí, ¿cierto? Presentes, y que se ve chévere ver esa genealogía, ¿no? Chévere ver cómo nosotros participamos ahí también. Sí, creo que tal vez esa idea de un pasado común pueda ser más un punto unificador que hablar del color de la piel o de una pertenencia a un lugar geográfico. Compartíamos esa anécdota de Zapata Olivella cuando él cuenta que al llegar a África
esperaba pues que el rey lo saludara como a un hermano, pero la respuesta que recibió del rey fue: yo no puedo saludarlo como un hermano porque en mi familia nunca ha habido un esclavo, ¿cierto? Entonces es más bien toda esta idea del desarraigo y del despojo y del tener que sobrevivir en medio de una cantidad de imposiciones y salvar una memoria, lo que nos ha permitido ser parte como de esta mezcolanza un poco extraña y a veces contradictoria que somos. Y creo que eso nos va a permitir hablar un poco de este autor, Frank Etienne, que es el autor con el que se abre ese gran proyecto que es La Sirena Editora. Y es un autor que creo que tiene que ver con esto porque él en sí mismo es contradictorio, ¿cierto? Es un hombre negro de piel blanca, ¿sí? Como lo describe Juan Duchesne en el prólogo, y un hombre que en su conjunto parece un grito, ¿cierto? Es revolucionario, es fragmentado, ¿sí? Esa idea de pintar, también tomar fotografías y tener unos poemas que están llenos y cargados de imágenes y de ritmo. ¿Por qué, Mónica, empezar con Frank, que tiene ese proyecto que es La Sirena Editores, y además cómo mediar como traductora, ¿cierto? Entre ese mundo del creol, ese mundo de Haití y este que nos estás entregando aquí. Empezamos por ahí, Juliana, por torpes, por ilusos, porque yo encontré este libro, conocí esta editorial que me parece con un proyecto pues que vibra mucho con nosotros y como había una combinación como biográfica y también de los textos ya pues literarios, permitía una exposición bien bonita, ¿cierto? De ese perfil de Frank Etienne. Y bueno, nosotros empezamos, y ya tan chévere, mira, pero resulta que, por ejemplo, para alguien tan novato como éramos nosotros en ese momento, diagramar este libro fue un desafío tremendo. Incluso la traducción, eran textos cortos, pero Frank Etienne ya es un hombre pues muy mayor, entonces él tiene un francés de una cierta época y además pues él es como el amo del creol, entonces eso está, no necesariamente los textos están en creol, pero eso está ahí entreverado, ¿cierto? Entonces todo eso se fue convirtiendo como en desafíos pequeños que nosotros no previmos, pero que bueno, en el camino fuimos pues solventando. La mayor disrupción, digamos, efectivamente es la desestabilización que Frank Etienne le hace a uno mismo de, estoy leyendo a alguien de Haití, ergo es alguien negro, ¿cierto? Con N mayúscula. Y cuando lo vas a ver decís, no, pero no. Y quisiera insistir en eso porque, pues aunque nosotros estamos un poco ya como en esa dirección, entrados en esa dirección de deslindar lo ópticamente negro o indio o chino de algo como una categoría racial, que sea negro, indio o chino, todavía falta muchísimo por hacer ahí, ¿cierto? No es, y la anécdota que contás de Zapato Olivella es perfecta, porque no es que sos negro porque lucís de cierta manera, no, es porque se ha construido a lo largo de la historia del país una cierta noción y esa noción misma va cambiando. Y pues lo peor es que es peyorativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recuperas eso? ¿Lo reivindicas? ¿Cómo lo cambias? ¿No? Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer y parte de esa idea, pues para nosotros con Frank Etienne era muy chévere, él ya la desestabiliza, ¿cierto? Él desestabiliza una idea de raza que uno pueda tener y también una idea del artista que uno pueda tener, ¿cierto? No es el escritor del super francés, ¿cierto? Pulido, puntudito, como dicen, pointu, sino que es un tipo donde el lenguaje popular está ahí presente y con luchas muy potentes, algunas luchas carnales, por ejemplo, enfermedades suyas o cuestiones sexuales, ¿cierto? Obsesiones de él, pero también cuestiones como la dictadura duvalierista que está de por medio, ¿cierto? En toda su creación. Entonces, ahí ese tormento que es el... y su propia trayectoria artística nos parecía que servía pues para ese eco, ¿no? A ver qué te pasa si oís a este señor. Sí.
Sí, y recordaba una anécdota que se encuentra en el libro, porque el libro tiene algunas entradas autobiográficas, ¿cierto? Él va construyendo como una biografía. Y él decía, como yo era el único blanco en mi aldea, ¿cierto? Mi mamá decidió que tenía que entrar a un colegio de blancos, pero en el colegio de blancos hablaban francés y no creol. Y creo que gran parte de esas reivindicaciones y de ese autonombrar, ¿no es cierto? Cómo despojar esos conceptos de la carga que le han dado y decir nosotros quiénes somos, tiene que ver con la lengua. Y algo que me ha llamado mucho la atención en tu trabajo, Mónica, es que tú has hablado de todo esto, es desde el trasfondo mismo, ¿cierto? Tú aprendiste creol, o sea, has estudiado portugués y te insertas dentro de todas estas comunidades y te haces parte, o sea, no eres una traductora que esté desde la distancia, simplemente modificando un código, sino que estás mezclada con la cultura, con la religión. ¿Cómo llegas tú al creol y cómo se da esa experiencia en Haití? Pues yo sigo llegando al creol, Juliana, porque yo debo tener, yo no sé, algunos huecos cerebrales, algo, porque por ahí entra y se va y cuesta recuperarlo. O bueno, eso pasa con las lenguas. Uno cree que ya aprendió y pasa un mes y se le olvidó todo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo sigo aprendiendo creol y bueno, las lenguas que, que trabajo, ¿no? O estudio, eso siempre, digamos, es un aprendizaje continuo. Pero yo empecé a estudiar creol porque tuve un profesor maravilloso, un historiador de la Revolución Haitiana, Laurent Dubois, y él pues dedicó todo un curso de pregrado. Yo estaba haciendo mi doctorado y me metí a ese curso pues de pica, y él llevó un montón de artistas y personas haitianas que estaban pues por allí, ponía música cuando empezábamos la clase, y yo había estudiado inglés y francés, ¿cierto? Yo quería ser traductora y bueno, había estudiado eso. Y fue solo en ese momento donde yo me di cuenta que había un montón de cosas que estaban en creol y que aunque el creol parecía muy familiar para mí, no era en verdad una lengua ya conocida para mí, ¿cierto? Aunque sonara como el francés supuestamente. Entonces empecé a estudiar con una doñita que era costurera de vestidos de novia en Puerto Príncipe y que había emigrado, una doñita muy especial. eh, y con ella, con Marie Lisette, bueno, pues eso, empecé. Y la verdad es que eh, pese a que yo no soy siempre constante, el creol siempre me conmueve mucho. O sea, de todas las lenguas, uno siempre aprende lenguas porque le parecen bonitas, ¿cierto? Yo creo. Pero de todas las lenguas, este es como, ay, pero mira estos, cómo dicen eso, ¿cierto? Ahí, entonces tengo mucho cariño por esa lengua. Sí, no me suelta, pues. Pero la verdad es que estoy lejos pues de la perfección y porque es algo bastante de la vivencia. Yo solo he estado en Haití como 12 días y me fui así como no me hablen en francés que yo quiero probar mi creol, pero eso era como un bebé caminando por ahí, o sea, como un bebé hablando creol, pues yo sí entendía, pero no podía hablar muchísimo. Y bueno, ahí también tuve pues algunos deslumbramientos y algunas revelaciones, digamos, y algunas lecciones. Por ejemplo, una que me gusta, si puedo contar esto, es como, eh, y yo creo que está en videos que uno ve de Frank Etienne. A mí me dio mucha vergüenza ir a verlo, entonces yo no lo conozco en la vida real, pero en los videos uno puede oír como unos cambios del volumen. Viajando en los tap tap, que son como los colectivos nuestros, pues, en Haití, eh, uno, pues la gente habla, pero uno no logra oírlos hablar. Es como que van cuchicheando casi como, y uno aprendiendo creo, es como, a ver, ¿qué es lo que dice? Se está tratando de parar la oreja, ¿no? Y hay un refrán en creol para cuando uno es muy fluido en la lengua, o sea, cuando uno ya aprendió a hablar creol, que es así como que todo el mundo le entiende, se dice que uno habla como las ratas. Y una vez yo le pregunté a alguien, pues yo decía, oye, pues, ¿y eso por qué? Y dice, no, porque las raticas siempre están como, y entonces deja de hablar como rápido, ¿cierto? De mover la boca rápido, pues, pero a la vez uno sabe que las ratas no hacen gran ruido, ¿cierto? Entonces
ese volumen, ¿no? Ahí me parece que un poquito está como en esos altos y bajos del uso del creol de Franck Etienne, ¿no? Que es muy particular también. Entonces así fue. Yo creo que no me fui. Me gustaría que quienes nos están escuchando puedan disfrutar un fragmento de uno de los poemas de Franck Etienne que se encuentra en este libro y dice: me aíslo y me embriago con las orillas inabarcables de color azul tajante de mis arrecifes, mi litoral de dientes de escualo, mi serruchito voraz, mi serruchito insaciable, mi música diabólica y divina según la sangre y la vertiente, mi rabia inagotable, mi disidencia, mi subversión. Me invisto de rebelde en mi alma tan frágil, mi ciudadela inexpugnable. Me sacio de mis pasiones salvajes. De noche y de día yaculo mi alma febril sobre algún papel, sobre un lienzo, sobre el tríplex o algo de arcilla. Virginidad vertiginosa, hecha de los entrelazamientos de mis dedos borrachos de estrés. Es bellísimo y es fascinante este autor, y creo que no podemos salir de Haití sin antes hablar un poquito de cómo también se resiste desde la religión, ¿cierto? Y pensaba en la Ceiba de la Memoria y en un momento en el que ese personaje bellísimo de la esclava ciega, que es Amalia Luarí, dice, el padre Pedro, sí, dice que el infierno es a donde vamos a ir. El padre Pedro cree que entender es aceptar, ¿cierto? Y cómo la religión católica, que es una religión construida a partir de las jerarquías, es una religión que impone y que se impuso pues a todos los esclavos y a los indígenas, pero cómo desde el vodú, por ejemplo, se entiende una religión construida en conjunto, ¿cierto? Como el vodú es una religión sin jerarquías, en donde los ancianos pueden también aprender de los niños, y cómo es toda esta exploración que tú haces, porque también has trabajado en muchísimas investigaciones en la religión, la religión y el vodú haitiano. Entonces, como lo que más me ha interesado a mí es, por un lado, deslindar eh, el, el vodú haitiano de la representación del vodú haitiano mediática, ¿cierto? Que es, pues, sobre todo Hollywood. Por ejemplo, la noción del zombie es una noción que existe dentro de la tradición, pues, cultural, si podemos decir eso, haitiana. O sea, la gente habla del zombie, eso pues tiene unas raíces también como lingüísticas africanas, y eso, y la gente tiene explicaciones para por qué alguien está hecho zombie, ¿no? Eh, y en muchos escritores aparece, por ejemplo, en René de Pestre hay un tratamiento de la zombificación increíble en relación con la historia sociocultural caribeña de la plantación, por ejemplo. Pero la noción de zombie, como nosotros la conocemos, la popularizó pues un militar estadounidense después de la ocupación a Haití, ¿no? Entonces escribieron un librito y con ese librito lo que querían probar era pues que los blancos eran la salvación de esta barbarie y este salvajismo, y por ese camino pues nosotros usamos la noción, ¿cierto? Entonces ahí creo yo que hay perversiones inmensas en términos de la comprensión de algo que efectivamente pues tiene, como todas las religiones, tiene sus problemas, ¿cierto? Es gente, a fin de cuentas, pero que tiene un arraigo particular, que cumple unas funciones sociales importantes, que en principio es una religión, digamos, herbolaria, ¿cierto? O sea, busca curarte con plantas, estabilizarte dentro del orden del universo, que tiene los mismos fundamentos que una religión como nosotros la conocemos, es decir, tiene sacerdotes y sacerdotisas, tiene practicantes, tiene fundamentos, tiene mitos, tiene prácticas y un cierto orden de esas prácticas. Entonces, digamos que ese ha sido pues como el camino, o en lo que yo veo que más se necesita insistir, ¿no? Porque eso todavía tiene una marca como de la sangre y el sacrificio y lo demoníaco puesto allí, que evita que uno pueda entender eso, acercarse a eso y ver cómo esta multiplicidad de narrativas pues que intervienen en ella. Desde la perspectiva literaria, lo que a mí más me interesa para Haití es que los escritores y las escritoras retoman, por ejemplo, el orden cosmogónico
buduista para hablar de cuestiones sociales, ¿cierto? En ese sentido, mi favorito pues en la vida, sí, con eso, es Gary Víctor, porque sus novelas hacen ese trabajo constantemente, todo el tiempo. Él está dialogando con lo que es el vudú para la gente haitiana, ¿cierto? Pero si nos venimos más cerquita, pues Miriam Chancy también hizo eso de una manera formidable en esa última novela que publicamos, porque ella precisamente se va por el camino de las mujeres, ¿cierto? Entonces, mientras en el caso de Gary Víctor son sobre todo hombres casi siempre, o jóvenes, ¿no? Pero sobre todo hombres, y las mujeres están un poquito sexualizadas. En el caso de Miriam Chancy logra explorar muy a fondo cómo el mar es, primero, esa conexión, ¿cierto? Cómo el vodú tiene que ver con el mar y cómo las otras religiones no son tan distintas de lo que es el vodú. Entonces, Ese libro del que hablas es Loas, sí, ¿cierto? sí, Sí. la tengo por aquí, es este, sí. Y el nombre, si nos puedes compartir, Mónica, ¿por qué Loas? El libro en inglés se llama La soledad de los ángeles, The Loneliness of Angels. Y, y como editores nosotros decíamos, no, si lo traducimos así, va a quedar como un libro de angelología, ¿cierto? Eso no funciona, no es lo que es, no queremos ir por ese lado. Y entonces, en los intercambios con la autora, ella siempre escribía la abreviatura de las primeras letras en inglés, ¿cierto? Entonces, loneliness para la L, of, la O, angels, Loa. Y como Loa es uno de los entes espirituales del vodú, o sea, son un montón, ¿no? Pero es uno de esos que puede, digamos, en el trabajo que hace Miriam, puede hacerse equivalente a los ángeles, ¿cierto? Son omnipresentes, están ahí, hacen un trabajo de guardianes también. Y pues Miriam lee la Biblia, algunos pasajes del Antiguo Testamento en clave rupturista, y por ese camino puede hacer esa entreveración. Entonces, por eso dijimos, bueno, Loas todavía es misterioso, por lo menos no habla de ángeles explícitamente, y bueno, pues si alguien le lee la contraportada ya estará saldado el asunto. Así que fue por ahí. Bueno, y creo que todo esto, hablando un poco del vodú como una religión que no es del libro, ¿cierto? Sino que está sustentada y conservada en la oralidad, ¿cierto? Como en esas formas de resistencia y de intentar a través del sincretismo conservar los dioses y la memoria de los ancestros. Pensaba también en la traducción y en la traducción en conjunto, como la has hecho tú en muchas ocasiones, como es de volver a la oralidad y a lo que se puede construir desde la oralidad antes de decidir qué se va a guardar en lo escrito. O sea, ¿qué dificultades has afrontado tú como traductora y por qué optar por las traducciones conjuntas y no por las traducciones individuales en gran parte de los libros que se han publicado en La Sirena? Bueno, hay aspectos técnicos, por ejemplo, para una novela es muchísimo texto para revisar uno solo. O sea, si tenés que cotejar el original y tu propia traducción varias veces, porque eso hace uno, ¿cierto? Uno hace borradores, transcribe, y en ese camino se le pueden perder frases, cosas así. Por más cuidadoso que uno sea, pues tener a alguien más que pone el ojo es una primera ventaja. También es una ventaja que alguien más lo lea con uno, porque uno no siempre tiene, pues como digamos que un traductor es en el momento de la presencialidad en la traducción, como en el instantáneo, es como el receptáculo de toda la lengua, ¿cierto? Por ejemplo, Glissant dice eso, y yo creo que él se lo pilló. Él dice que cuando uno traduce está en presencia de todas las lenguas, ¿cierto? Y yo creo que lo que él quiere decir es que el papel, digamos, que alguien que está traduciendo ocupa en un momento de traducción es ese de tener toda la lengua en sí, ¿cierto? Es como eso. Entonces ahí, cuando estás traduciendo, pues capaz que se te pega un pedazo de la lengua desde la que estás traduciendo, o bueno, no se te ocurre la frase correcta o adecuada o la mejor o la que podría decir mejor lo que el autor o la autora está diciendo. Entonces eso es la otra ventaja. Y la última, es que
Por ejemplo, para el caso de Franquetien es donde yo lo veo como con más nitidez, pero también para Loas. Es que las lenguas también tienen edad, ¿cierto? Uno tiene formas de hablar que corresponden a tu edad, que son naturales para vos, ¿cierto? Palabras, frases. Por ejemplo, ayer pensé en una que hace rato no pensaba, como cuando la gente lo saludaba a uno, le preguntaba cómo está fulanito y uno decía gordo y barrigón, ¿cierto? Esas dos cosas es como, sí, eso es una manera de decir de una cierta edad. Entonces, en el caso de Franquetien, pues como él es mayor, el francés de él, uno puede pensar que es un francés, eso, el francés, pero no, es un francés con edad. Y Gertrudis también tiene edad. Entonces, esos dos franceses, el francés de él con el español de Gertrudis, hablaban muy bien, ¿cierto? En el caso de Loas con María Luisa, el asunto es que como hay varias mujeres y un hombre en la obra, hay una mujer vieja, una que es de veras más vieja que la vieja y bueno, una jovencita. Y la voz de María Luisa a mí me parece que servía muy bien emocionalmente, ¿no? Por los conflictos que atravesaba el personaje y todo, servía mucho para unos ciertos personajes y yo me puse con los que yo sentía que eran más afines como a mi propia psique, ¿cierto? Y entonces ahí en eso pues también las voces de los personajes adquieren como un carácter específico, ¿cierto? En la traducción. Creo yo que esa es la ventaja. Y además es muy placentero, Juli. Es mucho tiempo. Por ejemplo, en el taller de traducción que hacemos ahorita con Michael y Catherine, pues que somos nosotros tres traduciendo, eh, es muy placentero. O sea, cuando después de batallar con un párrafo durante varias horas entre los tres, sus versiones y la mía, y damos con algo y decimos, uff, 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 eso quedó. Buenísimo, eso es muy, muy agradable, es muy placentero. Vos sabes que antes en la escuela de Alfonso Díaz los traductores, pues así se trabajaba, ¿cierto? Por ejemplo, las partidas, los libros legales fueron traducidos así, traía a un árabe, a un judío y pues a un español, y entonces leían el texto, no sé, original y los otros dos ponían eso según en la lengua donde fuera, ¿no? Y hay historias como que la traducción de Ferdidur, que es la mejor hasta el día de hoy, la más encomiada, ¿no? Traducción que hay, aunque ninguno de los traductores hablaba polaco. ¿Cierto? Eso, como, ¿qué pasó, no? Que se reunían por allá en un bar en Argentina, Virgilio Piñera y otra gente, y Gombrowicz. Y entonces Gombrowicz leía su frase en polaco y luego les decía, y eso quiere decir más o menos esto. Y los estaban ahí escritores armaban, ¿cierto? Debe ser así, tal, tal, y quedó, ¿cierto? Eso a mí me parece que es como la sabiduría de la lengua misma, ¿no? Sí. Sí, qué bonita esa imagen de ser habitado por todas las lenguas y también creo que tiene que ver un poco con ese momento en el que se decidía pasar a la escritura aquello que llevaba cientos de años siendo parte de la tradición oral, ¿cierto? Y había una elección y una elección de lo que el escriba consideraba era la mejor versión de cada historia. Entonces ya no el traductor como traidor, sino el traductor como creador y creador en conjunto, me parece muy bello. Y también creo que eso nos podría conducir un poco a hablar del libro que mencionaste ahorita, la Pagoda, ¿cierto? Porque es también el traductor y en este caso, pues el lector, que es el otro, ¿cierto? Un personaje una mujer que se viste de hombre, ¿cierto? China, pues además una historia que nos muestra lo que decías ahora y es que en el Gran Caribe no solamente estamos hablando de africanos, de indígenas, de españoles, sino que estamos hablando también de chinos, de árabes. Este libro ¿por qué entró este libro a ser parte de la Siren? ¿Y qué nos podrías hablar respecto a esa construcción identitaria en el cuerpo, que es un tema que tú también has trabajado en diferentes investigaciones? Mm. Tal vez los críticos literarios, las críticas literarias podrían decir que el cuerpo pues es una presencia constante en la literatura, pues que es un tema como al que no hay que encontrarle una genealogía específica, pero tal vez es porque el cuerpo fue el sitio de violencias enormes,
tanto físicas como de otros tipos en el Gran Caribe que yo siento que es pues prominente, ¿cierto? Que digamos, esa molienda sobre el cuerpo es algo bastante común, ¿no? Que sea porque eh, los personajes necesitan reivindicarse, ¿cierto? Como gente que vino de una cierta genealogía o porque necesitan desprenderse de esa misma genealogía, ¿cierto? Y decir, no, no, yo ya no soy pues un culí, sino que yo soy chino-cubano, que es muy distinto. O sea, eso puede ocurrir por esos caminos. Eh, pero también creo que por la mezcolanza, voy a usar esa palabra, pues, pero no con el sentido peyorativo, por la mezcolanza o por la convivencia de tantos cuerpos tan distintos en el Gran Caribe, eh, tal vez por eso ellos, ese tema pues sea también como tan presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la riqueza de los feminismos en el Gran Caribe es algo que hoy se ve pues, en ese espacio y ya hay tantas posibilidades, ¿cierto? O sea, no es solo feminismos negros versus blancos, sino que es que hay mujeres hindúes, hay mujeres blancas en contextos negros que no son como usted allá y yo acá, ¿cierto? Eso rompe un montón de posibilidades o más bien genera un montón de posibilidades y rompe un montón de estereotipos, pues, de cómo los cuerpos son o deben ser, y sobre todo pensando en que hay como un estereotipo gigante, ¿no? De que en el Caribe es un lugar de gente negra toda muy feliz, ¿cierto? O sea, que es la idea que tienen los turistas, pues, de eso. Entonces, creo yo que por ahí se empieza. La novela La Pagoda tiene la bondad de ser una exploración histórica, pues, o con cara de histórica, donde conviven precisamente esas dos marginalidades, chinas e hindúes, ¿cierto? Entonces, ahí vos, bueno, y blancos, ¿cierto? Y entonces los blancos, pues, es una gente particular y hay más bien eh, una solidaridad entre estos otros grupos, ¿no? También es rupturista, pues por el abordaje, digamos, de un cierto transvestismo, eh, de pensar eso, de cómo sería eso, ¿cierto? En un momento en que no podían llegar mujeres chinas al Caribe, ¿cómo sería si alguna llegó, ¿cierto? ¿Qué le tocaría hacer? Entonces, yo creo, Juli, que por ese camino, pues a nosotros nos interesaba mucho La Pagoda, primero porque es de un lirismo maravilloso, o sea, a mí me parece que esta novela logra recrear un momento de un pueblito por allá, perdido, un pueblito pobre, pobre, perdido en el interior de Jamaica, de una isla, ¿cierto? De una manera muy diferente a como otros textos también jamaiquinos han pensado, por ejemplo, el siglo XIX, ¿cierto? Que es desde otra perspectiva más, por ejemplo, de lo negro, ¿no? Es cómo es un personaje negro jamaiquino del XIX. Entonces, esta novela te pone este contrapunto, te lo ubica ahí con cierto disimulo, pero a la vez trata de desarrollar como un intríngulis, ¿cierto? De amores eh, en clave femenina, si podemos decir eso, que de seguro existieron, pero que no son visibles en la historiografía o no necesariamente son visibles. Entonces llegamos al libro, pues porque yo lo amo, pero sí, es como llegamos a casi todos los libros que traducimos, aunque yo quisiera traducir todos siempre, pero por ahí. Sí, dice la autora en una entrevista que se cita en el prólogo, hablando del personaje principal, dice, ella es la protagonista ideal, tiene un pie en el mundo masculino y el otro en el femenino, tiene acceso a ambas esferas y debe asumir las complicaciones de las dos, no puede ser solamente una y otra, pero en cada momento debe vestirse con infinitos disfraces y máscaras, infinitas yo, que creo que es el conflicto al que nos enfrentamos como latinoamericanos una y otra vez, y que creo que nos podría llevar a otro tema del que me gustaría que habláramos, y tiene que ver con la poética política de José Lezama Lima, que es uno de los primeros libros que publicaste, y en el que Lezama Lima afirma, tú lo citas, que las asimilaciones no asimilan otras culturas, sino otras asimilaciones, ¿cierto? ¿Quiénes somos como latinoamericanos?
y tal vez podríamos hablar acá un poco también de algo que tú has trabajado en diferentes investigaciones. Ahora recuerdo un artículo que hiciste sobre Lola paseada bajo el fuego y la lluvia de Carlos Arturo Caicedo Licona, que fue una novela que conocí gracias a ti, y es la ecocrítica. O sea, cómo la ecocrítica nos permite desbaratar esas nociones que nos han dado ya con una carga y unas connotaciones, ¿cierto? Y empezar a entender lo que somos de otra forma, y cómo también tú inicias la exploración con este libro, La poética política de José Leza Marín. Ay, uy, qué pregunta más carnuda. Eh, a mí me cuesta hoy en día pensar, aunque hable del Gran Caribe, pues si dije eso es como una entrada estratégica, ¿cierto? Es un nombre que nos interesa mantener así abierto. Eh, Me cuesta mucho como hablar en términos, por ejemplo, nacionales o regionales e incluso pues ya latinoamericanos, ¿no? Pensaba en José Martí y en tu propio trabajo, ¿no? Sobre este asunto de lo latinoamericano, o sea, el tema de la identidad. Yo entiendo que es un conflicto, pues que es una fuente también de angustia y que en momentos distintos adquiere cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita sea, es difícil uno no sentirse parte, ¿cierto?, de un problema eh, como el que estamos viviendo. O sea, eso no, ahí sale todo lo emocional que está contenido dentro de las nociones, pues, nacionalistas, ¿no? Entonces, eso sería como un primer puntal. Yo no sé si, y de hecho creo que Lezama le gusta esa mirada, eh, aunque Lezama defienda unas cosas, por ejemplo, de lo cubano, pero creo que son siempre defensas estratégicas para no dejarse imponer cosas que parecen la novedad. Entonces, en ese camino es como, bueno, pues usted me viene con esta idea de que eso es súper novedoso, pero la verdad es que novedoso no es, eso ya viene mezcladito, ¿cierto? Entonces acá yo voy a hacer mi propia combinación, yo voy a hacer mi propia mezclita de eso que me llega. Y tal vez precisamente la literatura es el espacio donde uno mejor puede ver eso, ¿no? Entonces cuando hablas de Licona, uno dice, bueno, pero Licona está haciendo como mitos, está haciendo una mímica del Génesis, pero en clave chocuana, ¿qué está haciendo él? ¿Cierto? Esa manera de desbaratar un género literario, creo yo que es parte de lo que él hace, me parece que ayuda mucho como a explotar la noción de identidad per se, aún jugando con ella, ¿cierto? Uno sí puede leer esa novela y otras cosas como en una clave muy de reivindicación de lo negro, por ejemplo, pero a la vez hay cosas que lo sacan de ahí. El hecho mismo de, vos sabes que mi personaje favorito en esa novela es Benito y el Boca Chico, ¿cierto? Y entonces ese niño recibe una sobredosis de borrachero y pues termina en ese lomo de un pez viajando por corrientes oceánicas que están bien lejos del Chocó, ¿cierto? Aunque estén ahí. Entonces, este ir y venir otra vez, la fluctuación con la que empezamos, me parece que es muy sensato. A mí me gusta esa perspectiva de tener esa misma noción como acuática para la identidad, ¿cierto? Uno puede ser para allá y también para acá. Uno puede estar mojado por muchas aguas, ¿cierto? Aunque a veces se pare acá y haga un charquito y en ese charquito uno diga aquí, en este charquito yo soy. Entonces yo me iría por ese camino, Juli, y para hablar de la ecocrítica, yo hace rato que no oigo a nadie mencionando la frase, la palabra ecocrítica, y yo creo que es porque, pues como todas las corrientes, eso tiene una cierta genealogía, y bueno, y también precisamente porque nosotros somos muy raros para asimilar, nosotros como que tomamos así como está y para la teoría, ¿no? Sobre todo en la teoría literaria, tomamos como está y con eso hacemos algo, ¿no? Como respetuosamente, en lugar de pervertir eso, a ver qué sale. Entonces creo yo que en parte por eso no ha sido como, o yo no he visto últimamente trabajos que me parezcan muy seductores en Colombia, ni siquiera en Latinoamérica, sobre eso. Los trabajos más interesantes que he visto tienen que ver con abordajes feministas que son antidicotómicos con el cuerpo y que podríamos ubicar dentro de algo que se llama como unas perspectivas
del materialismo filosófico, pero no están hablando del materialismo dialéctico, sino de, es casi el barroco, es como retomar Spinoza de otra manera, y pensar en la materia, intentando ver cómo la materia unifica, ¿cierto? O ayuda a hacer estos enlaces, o ayuda a asimilar por encima de las divisiones de género, ¿cierto? Eso me parece importante y me parece útil para pensar. Y me parece que ayuda también en esa dimensión, no pensar en la crítica, que es como, creo yo, que se pensó en un cierto momento como el estudio sobre la ecología o sobre el medio ambiente o bueno, otras nociones que se pueden poner ahí o sobre la naturaleza, casi que siempre vegetal, ¿cierto? Sino más bien explorar otras sentadas, como y cómo sería un mundo mineral, o sea, cómo es esa relación, por ejemplo, de las piedras. En estos días estoy mucho con esa historia. ¿Cómo sería eso en un mundo de, por ejemplo, lo literario, las piedras qué? O la basura, que es lo que están pensando sobre todo estas corrientes pues, de materialismo y que para el gran Caribe es importantísimo, pues porque la basura hace parte de los problemas del turismo, ¿cierto? Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, yo me preguntaba, por esa idea de identidad, cierto, que es tan compleja, y por la idea también de quién cuenta la historia, de quién nos cuenta. En este libro de la poética política de José Lezama Lima, tú mostrabas un poco cómo para Lezama, cómo Lezama afirmaba, cierto, que los historiadores se centran en aquellos puntos donde confluye la luz, pero los escritores se centran en aquellos puntos que permanecen en la penumbra. Y pensaba también en cómo el Gran Caribe y las comunidades afrodescendientes, si se quiere entender así, e indígenas en Colombia han sido comunidades desplazadas una y otra vez, ¿cierto? Que han tenido que afrontar tanto el abandono del Estado como los diferentes tipos de violencia, los prejuicios que se han construido desde diferentes centros y que continúan marginalizándolas, como esos intentos de reivindicaciones terminan vaciando. Tú me decías en estos días, es que la palabra resistencia ya está muy vacía, y es verdad, ¿cierto? Terminan vaciando esos intentos de reivindicarse, como en los colegios se cree que una celebración del Día de la Raza, porque todavía lo llaman así, es disfrazar a los niños de negros y ponerles canastas con frutas en la cabeza, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿cómo volver a dotar como escritores, como críticos, como traductores, como artistas, de sentido esa palabra resistencia y cómo resignificar lo que significa ser negro, ser indígena, cómo entender que todos somos eso, ¿cierto? Que negritud, como decía Zapata, negritud en América es indiandad, ¿cierto? Es americanidad, es mestizaje, es todo menos colonización. Y cómo saber que solamente vamos a lograr esa libertad que estamos buscando y esa justicia que estamos exigiendo, desde entendernos como parte de todos estos procesos históricos de despojo y de resistencia. Juli, llevo, pues me imagino que como muchos de quienes nos escuchan, ¿no? Digamos, abatida, confundida, exaltada, ¿no? En esta curva, pues, emocional de lo político en uno o en mí. Llevo pensando en eso mismo, pues, eso, todo este tiempo. Eh, y me parece que lo primero que ocurrió fue que los académicos nos quedamos mudos, ¿cierto? Es como que hubo una semana en la que éramos espectadores de un juego de ping-pong, ¿no? Tan, tan. Y después de una semana, como, vení, y yo qué puedo decir, o sea, cómo yo puedo ayudar a la claridad, ¿cierto? Ahí, o al entendimiento, ahí. Y entonces las universidades empezaron a proponer charlas, como esto es un problema, hay que hacer esta charla sobre esto. Y eso me parece, pues, me dio como ánimo, y dije, bueno, chévere, los intelectuales vuelven, ¿cierto? A lo que saben hacer. Como escritores, yo creo que como escritores y profesores de literatura, yo creo que lo primero es que tendríamos que volvernos más agudos en comentar las obras de sus contextos, en sus contextos. Ve, yo estaba pensando mucho en estos días en las historias de Cronopios y de Famas. Y en el hecho de que hay gente que yo conozco que desprecia la literatura y a los literatos porque piensa que son
de Torre de Marfil, como dicen, y hasta en la pelea esa que hubo, ¿cierto? Entre Collazos y precisamente Cortázar, era como usted, ¿qué con eso? Y yo no había visto las historias de Cronopios y de Famas desde esta perspectiva de, pero es que está metido en un contexto tan impresionante que decir eso directamente, como otros escritores lo están haciendo, o sea, otros ya están haciendo ese trabajo, eh, es efectivo y bien. Él hace su libro de Manuel, ¿cierto? Hace otras cosas, pero también se necesita decirlo en clave onírica, ¿no? Porque la clave onírica nos habla de otra manera. Los sueños, por ejemplo, que la gente ha tenido en estos días. Y sobre todo, creo yo, el siguiente pedazo es como nosotros somos profundamente elitistas, tanto como editores, como escritores, como traductores, ¿cierto? Nosotros le apostamos a la lengua hermosa, a lo bien dicho, eso. Y esas otras voces que están ahí, te decía ahorita, ¿no? Esas otras voces no salen. A mí lo que más me ha conmovido esta semana fue ver y oír gente que habla como habla y logra decir lo que quiere decir, ¿cierto? Es tener un oído para oír eso. Por ejemplo, al lado de la líder de Ríos Vivos había en estos días unos señores con unos carteles y en esos carteles había reivindicaciones y tenían la ortografía posible para ellos, ¿cierto? Eso me parece a mí que incluso son cosas que reclaman en estos días en un grupo de Facebook de Guyana. Alguien preguntó, ¿y por qué es que todo el mundo elogia el creol, el inglés quebrado puso allí de nosotros, pero los escritores no? ¿Por qué todos nos critican el inglés quebrado, pero los escritores que lo escriben ahí sí está bien, ¿cierto? Eso también, ese uso como aprovechado, ¿no? De darle la voz de este otro a esto, ¿no? Entonces creo yo que nos tocaría ser más abiertos de mente, incluso en formatos y géneros, nos tocaría aprender a oír de modos que no estamos acostumbrados a oír y un poquito ceder la comodidad de lo que está bien, ¿no? De lo que está bien dicho, bien hecho, bien pensado, para ver qué hay detrás de eso. Si me puedo alargar un poquito, Oli, uno de los señores que entrevistaron en estos días era un señor habitante de calle del Valle, sin camisa, de noche, creo yo, y bueno, él dijo algunas cosas que él quería que ocurrieran. Una de esas cosas era que él quería terminar su bachillerato, pero mientras pasa la entrevista nos enteramos que él no ha hecho la primaria, ¿cierto? Entonces, después de que él terminó y se fue, pues pidió salud, pidió pues, como condiciones buenas para vivir, y cuando se fue yo pensé, bueno, él si empezara a estudiar seguro se aburriría como una rata muerta, ¿cierto? Eso, o nosotros nos encargaríamos de que se aburriera como una rata muerta, pero, pero yo creo que lo que le estaba pidiendo no era que hubiera escuelas o necesariamente aprender a leer y a escribir, sino tener el respeto que nosotros le damos al que sabe leer y escribir, ¿cierto? O incluso poder hablar como habla, insisto, y que alguien lo oiga, así, ¿cierto? Así todo, sin tener que decir es que yo estudié. Eso me parece que también ha sido como una de las lecciones y algo que nos toca seguir como, como peleando. Para decirlo bien en clave nuestra, yo creo que la ciudad letrada ya está pues como en mora de dejar ladito, ¿no? A esa otra ciudad que el mismo Rama comentaba y de la que lleva viviendo la ciudad letrada toda la vida. ¿Cierto? Sí. Sí, ahora que te escuchaba, pensaba que tal vez sea un poco ser como el puchipuy, ¿cierto? Como el caminante de la palabra que escucha y hace propio el dolor del otro y que a la vez lleva el mensaje y un mensaje que guarda una memoria, ¿cierto? No podemos educar si no hay memoria y una memoria no construida desde la academia, sino desde la posibilidad de entender el dolor del otro y de saber que no vamos a estar bien como comunidad mientras hayan otros que estén mal. Y bueno, creo que nos acabó el tiempo. Yo quisiera seguir hablando contigo. Es fascinante todo lo que has hecho por rescatar esa memoria también y por transmitirla a través de no solamente de las traducciones, sino en tu trabajo como docente, en tu trabajo como investigadora, como coordinadora de congresos caribeñistas. Bueno,
Tu trabajo ha sido inagotable y bueno, espero que los demás hayan disfrutado esta conversación tanto como yo la disfruté. Muchas gracias nuevamente a la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía por este espacio y muchas gracias, Mónica, por aceptar esta invitación. A vos y a ustedes, Juli, muy, muy grato me fue. Bueno, feliz tarde para todos y los invitamos a continuar con la programación de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Gobierno de la ciudad,